Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a comenzar con el tema de progresiones aritméticas. Recordemos que una progresión aritmética es una sucesión de números en donde cada término después del primero pues se obtiene sumando una constante al término precedente. Esta constante le llamamos diferencia y la representamos con la letra D. ¿Sale? Entonces D es igual a la diferencia, que es una constante para las progresiones aritméticas. ¿Ok? Tenemos dos fórmulas para utilizar. Uno es la fórmula del enésimo término, que está definida como A subíndice n, que significa el enésimo término, se obtiene tomando el primer elemento de toda la progresión y se le tiene que sumar n-1 multiplicada por la diferencia, es decir, este aumento en el que va la progresión aumentando de manera constante. ¿Sale? También tenemos la fórmula de los primeros n términos y está definida como S subíndice n, y este es igual a el cociente de n por la suma del primer elemento más el último elemento, todo sobre 2. Veamos algunos ejemplos de la utilidad de cada una de estas dos fórmulas. Primero, ¿cuál es el término número 16 de la progresión? Y nos muestran una progresión. Empieza con 5, continúa con 7, después con 9, después con 11, después con 13, y de esta manera ponemos 3 puntitos para decir que continúa sucesivamente y de manera infinita. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la diferencia de estos términos. Entonces agarramos cualquier par de elementos continuos, es decir, uno detrás de otro, y los vamos a restar. ¿Sale? Entonces la diferencia en este caso podría ser 13 menos 11, porque son continuos, o también podría ser 11 menos 9 o 7 menos 5, y todos, absolutamente todos, nos dan igual a 2. Quiere decir que la diferencia es de 2. Dicho en otras palabras, esta sucesión va de 2 en 2. ¿Sale? Va aumentando de 2 en 2. 5 más 2, 7 más 2, 9 más 2, 11 más 2, 13 más 2, 15 más 2, 17, y así sucesivamente. Entonces, ya que tenemos la diferencia, establecemos el primer elemento de esta serie. Entonces, observamos la serie e identificamos este como el primero de los elementos de la serie. Entonces, este va a ser A1. Y nos están pidiendo n, que es el número de la posición dentro de la progresión que debemos de calcular. Nos están pidiendo el lugar número 16. Entonces, cuando tenemos estos datos, los sustituimos en la ecuación primera. Es decir, a n
es igual a A1 más el producto de n menos 1 por la diferencia. Entonces, ya tenemos todos los datos. El término que necesitamos buscar es A16 o el 16avo término. Entonces, en todo lugar donde veamos n, colocamos 16, porque n precisamente vale 16. A1 vale 5, entonces en el lugar de A1 escribo 5 y en el lugar de D escribo 2. Y ya tienen todos los elementos el valor indicado. Primero vamos a hacer la resta que está entre paréntesis. 16 menos 1 es igual a 15. Y multiplicado por 2. Ahora, son operaciones mezcladas. Recuerden que primero va la multiplicación. Entonces debo de multiplicar 15 por 2. Son 30. Y aquí tuve un pequeño error. Yo puse menos, pero en realidad es más. ¿Sale? Si nosotros vemos aquí la ecuación, es con un signo de más. Entonces 30 más 5, 35. Quiere decir que el elemento número 16 de la progresión es 35. ¿Sale? Bien, resolvamos el segundo ejercicio. Decimos, ¿cuál es el término número 8 de la progresión? Y tenemos 1, 6, 11, 16, 21, 26, 3 puntos suspensivos para decir que continúa de manera infinita. ¿Sale? No se detiene. Entonces, primero, calculamos la diferencia de la progresión. Es decir, de cuánto en cuánto va. Entonces, observamos, por ejemplo, el primero y el segundo. Los restamos y pues encontramos que la diferencia es de 5 unidades. ¿Sale? Después determinamos el primer elemento y en este caso el primer elemento es 5 y n es la posición que estamos buscando, que en este caso es la octava. Sustituimos en la ecuación de el enésimo término esta primera. Recuerden que cuando estamos buscando la posición número tal, tenemos que usar la primera ecuación. Bien, recordemos que estamos buscando la posición número 8. El primer elemento es un 1, porque es el primer elemento dentro de la progresión. La posición es la 8 y la diferencia es de 5. Primero debemos de resolver la resta que está dentro del paréntesis. Esto es igual a 1 más 7 por 5. Y después la multiplicación, 7 por 5, 35. La suma de 35 más 1 son 36. Por tanto, la posición número 8 que estábamos buscando tiene el valor de 36. ¿Sale? Tercer ejemplo. ¿Cuál es el término, número 22 de la progresión que empieza con 9, luego está el 4, luego está el menos 1, luego está el menos 6 y continúa de manera infinita? Ahora, en este caso, calculamos la diferencia. ¿Sale? D es igual a
Vamos a tomar estos dos números. Recuerden que estábamos primero colocando el segundo término aquí menos el primero. Entonces en este caso el segundo término es 4 menos el primero, que es 9. Y esto en esta ocasión nos da una diferencia negativa, porque 4 menos 9 es igual a menos 5. Por lo que D es igual a menos 5. Ahora, A1 es el primer elemento y observamos que el primer elemento es un número 9. Por tanto, escribimos que A1 vale 9. Posteriormente, N, que es la posición que estamos buscando, es el número 22. Y lo sustituimos en la ecuación del enésimo término. ¿Sale? Entonces, ¿qué es nuestra primera ecuación? Entonces, al sustituir, la posición que estamos buscando es el 22. Por eso, n es igual a 22. La diferencia en este caso es negativa y la tenemos que poner también entre paréntesis. Y el primer término es el 9. Entonces vamos a realizar las operaciones. 9 más el producto de 22 menos 1, que es 21, multiplicado por menos 5. Entonces aquí hay un más y aquí hay un menos que se están multiplicando. Más por menos es menos. Y 21 por 5, recuerden que es multiplicar 5 por 20, que son 100, y 5 por 1, que son 5. En total, 105. Es decir, 9 o más 9 menos 105. Recuerden que cuando hay signos contrarios, en este caso, y se están sumando, en este caso hay un 9 que no se escribe, entonces los tenemos que restar. Al más grande le resto el más pequeño. A 105 le resto 9, quedan 96. Y va a prevalecer el signo del número más grande. En este caso el número más grande es negativo. Por tanto, el resultado también va a ser negativo. Y entonces expresamos que el término 22 dentro de la progresión vale menos 96. ¿Ok? Bueno, como ejemplo 4 ahora va a ser un tanto similar. Nos dice encontrar la suma de los primeros 21 términos de la progresión y nos muestran 5, 8, 11, 3 puntos suspensivos. Vean que cada vez nos muestran menos porque si nos aseguran que es una progresión, quiere decir que aumenta de manera constante. Y al aumentar de manera constante no nos queda duda de que siempre va a aumentar un número a la vez. ¿Sale? Entonces, como respuesta decimos que se procede de la misma forma anterior. Vamos a encontrar el enésimo término. Vamos a encontrar a n, que en este caso es la posición número 21. Entonces ahora vamos a utilizar la misma ecuación para encontrar ese último número. A 21 es igual a el primer elemento, que es un 5, más n menos 1, pero n vale 21 y le tengo que restar 1, multiplicada por la diferencia. Entonces
de cuánto en cuánto va aumentando, aumenta de 3 en 3. Entonces ponemos aquí el 3. ¿Ok? Poco a poco vamos haciendo menos pasos, entendiendo cómo se realiza cada una de estas operaciones. Entonces esto es igual a 5 más 20, porque 21 menos 1 son 20, que multiplica a 3. Esto es igual a 5 más 20 por 3 son 60, y 60 más 5 son 65. Quiere decir que el último dígito de la sucesión es un 21. Y ese dígito lo vamos a utilizar porque no nos está pidiendo la posición, nos está pidiendo la suma. ¿Sí? Y la suma la encontramos con la segunda fórmula. Esta de aquí arriba. ¿Sale? Entonces vamos a sustituir. La suma de los 21 primeros términos es n, que precisamente es 21. El primer elemento es un 5. Este sí lo sabemos. Y el último elemento es el que acabamos de calcular. ¿Sale? El elemento número 21 es 65. Por tanto, aquí colocamos 65 y lo dividimos entre 2. Esto es igual a 21 multiplicado por 70 entre 2. ¿Ok? Utilizamos nuestra calculadora y realizamos la operación que nos solicitan. 21 por 70 es igual a 1470 entre 2, 735. Entonces observemos cómo al ir de 3 en 3 hasta llegar a la posición número 21, la suma de todos estos números es 735. Y vamos a contrastarlo con el uso de Excel para que vean que hicimos las operaciones de manera correcta. Vamos a colocar en una hoja en blanco de Excel los valores de la sucesión. ¿Sale? Es decir, comienza en 5 y se le va sumando 3. De 3 en 3. 5 y a este será el anterior más 3. Y de esa manera le pregunto que me calcule los 21 primeros elementos. Algo que debemos de notar es que el elemento 21 es igual a 65, que realmente sí calculamos que el elemento número 21 es 65. Entonces, a través de Excel podemos hacer nuestra comprobación para ver si hicimos las cosas de manera correcta. ¿Sale? Entonces, ahora me está pidiendo la suma a través de la función suma de todos estos números. Lo podemos hacer en la calculadora, pero resulta más fácil hacerlo en Excel. A la hora de que le doy Enter, me muestra la suma total de todos estos números. Y esto es 735, justamente lo que nosotros encontramos con la segunda ecuación. ¿Ok? Bien, de esta manera vamos a hacer otro ejemplo para que quede tal vez un poquito más claro. Y decimos que si encontramos, más bien, encuentra la suma de los primeros 18 términos de la progresión 3, 8, 13, etcétera. ¿Sí? Entonces, se procede como de la misma forma que la anterior. Entonces, primero, algo que debemos de
calcular es el último término, es decir, el término número 18. ¿Ok? Entonces, en este caso, la diferencia es igual a 5. Es decir, el segundo término menos el primero, y esto es igual a 5. Por tanto, la diferencia es de 5. Utilizamos la ecuación para encontrar el término número 19, y esto es igual a el primer término, que en este caso es un 3, más el producto de n-1 por la diferencia, donde la diferencia es de 5 y el término que estamos buscando es la posición número 10. Perdón, aquí puse 19 y es posición número 18. ¿Ok? Al realizar las operaciones, el término número 18 es igual a 3 más 17 por 5. Y esto es igual a 3 más 85, es decir, 88. Entonces, la posición número 18 tendrá el término 88. ¿Sale? Para calcular la suma de los primeros 18 elementos, usamos la segunda fórmula. Recuerden que S es de la suma. Entonces, N es 18, porque estamos buscando el elemento 18. El primer elemento de la serie es el 3. Y el último elemento que estamos buscando es precisamente el 88, que lo calculamos hace un momento. ¿Sale? Entonces, esto es igual a el cociente de 18 que multiplica a 91. Todo sobre 2. Entonces, utilizamos nuestra calculadora y observemos que es 18 por 91 entre 2. 819. Quiere decir que la suma de todos estos elementos son 819. ¿Sale? Y bueno, quedamos hasta aquí. Espero les haya gustado este video.